Yo ya no puedo continuar con esto. Es demasiado poder para mis oídos. Nos vemos la próxima. Gracias por tu tiempo. Chao. Hoy, luego de mucho tiempo, vamos a volver a escuchar y analizar al maravilloso cantante de Brasil, Gabriel Henrique, haciendo otro feat con el queridísimo Kebs, esta vez con la versión en español de Open Arms, que dice de la siguiente manera y que me han recomendado mucho a través de mi cuenta de Instagram, que si todavía no me seguís, me podés seguir a través de ahí para anoticiarme de estas cosas más rápidamente que en YouTube. La canción dice de la siguiente manera. Buena calidad de video, desde el vamos. Hermoso paisaje. Solo dos cuerpos jugando a amar. Buena voz. Juntos en la oscuridad. Muy buena voz con la que comenzó a cantar. Fíjate que... Bueno, esa no, estamos acá. Re bemol mayor o do sostenido mayor. Hermosa tonalidad, muy difícil para cantar. Y fíjate que están empilchados como para estar en la cordillera. No sé dónde estarán, pero tranquilamente podría ser la cordillera de los Andes. Quizás. Avancemos. Fuimos queriendo cada vez más. Nada podía cambiar. Ahí viene Gabriel, ¿eh? El paso del tiempo nos quiso alejar y nuestro amor pudo más. Y ahora Yo ya no puedo continuar con esto. Es demasiado poder para mis oídos. Nos vemos la próxima. Gracias por tu tiempo. Chao. Bueno, como no podía ser de otra manera, son dos cantantes que hacen un uso muy interesante de los melismas. ¿Viste? Cuando se paran sobre una sílaba y dibujan diversas notas. Eso es un melisma básicamente. Y algo que escuchamos en Gabriel, por lo menos desde la primera reacción análisis que hicimos de él, que si no viste esos videos todavía te los dejo por acá arriba o debajo en la descripción, es que tiene una capacidad melismática muy interesante. Porque no está queriendo demostrar lo que puede hacer, que a veces sí, a veces no. Digo, uno cuando se muestra tiene que mostrar algo de lo que hace, pero él lo hace muy artísticamente, muy creativamente y quedan muy bien en lugares muy específicos como el de recién que vamos a volver a escuchar, que fíjate que incluso lo dibuja con su mano, algo que ya estamos acostumbrados a ver en él. y ahora estoy frente a ti, amándote. Mi corazón no puede esconder. ¡Qué bien! Que yo sin ti no sé querer. Vuelvo a vivir a tu lado, amor, que soñé. Muy bien. Ahí va. Melismas. Melismas everywhere. Ey, ey. Bueno, esto ya es demasiado alevoso. Ya sabemos que cantan bien, muchachos. No hace falta que nos refrieguen en la cara todo lo que pueden hacer. Está muy bien. Me gusta además cómo tienen un gran control de las dinámicas. Es decir, cuándo cantar más fuerte, cuándo cantar más suave, cuándo sonar más íntimos, cuándo sonar más prepotentes vocalmente. Y eso se proyecta no solamente en sus maravillosas voces, sino en la música también que acompaña. Fíjate que cuando entró Gabriel apareció un bajo ahí, que era el puente para ir al estribillo, que es lo que acabamos de escuchar, que lo hacía todavía mucho más poderoso. Cualquier otra recomendación al respecto es más que bienvenida debajo en los comentarios. Continuamos escuchando esta canción que se llama Open Arms y que no la conozco en inglés, pero entiendo, como pusieron versión en español, calculo que está en inglés, porque el título está en inglés, y me gusta mucho cómo la están adaptando. Si es que la están adaptando bien, no sé, si vos conocés la canción, dejalo escrito debajo en los comentarios y decí qué opinás respecto de esta adaptación que, tal como se escucha, está muy bien. Y después vamos a decir algo más acerca de algunos elementos de producción que estamos escuchando. Solo en mi cuarto, sin tu calor, fui conociendo el temor.
Además, tienen colores de voz muy empáticos entre sí, se apelmazan, se enganchan muy bien, pueden mixearse o mezclarse muy bien sus colores de voz. Por eso entiendo que hagan tantos feats o vengan trabajando tanto juntos, porque fíjate que cuando escuchamos las armonías vocales, es decir, cuando suenan dos notas o más en simultáneo, porque están cantando los dos a la vez, pero notas distintas, no están cantando una misma nota, sino que van moviéndose, cantando notas distintas, endulzando mucho más nuestros oídos. Pero fíjate que, independientemente de que esto es un videoclip y que claramente la producción musical fue trabajada en estudio, está todo bien masterizado, todo se escucha fuerte, claro y dinámico, porque hay altibajos, no es una masa sonora que nos rompe los tímpanos, sino que uno puede ponerlo a un volumen interesante y sin embargo eso no nos afecta, al menos auditivamente. De todas maneras, como siempre te recomiendo, cuando utilices auriculares o cuando escuches música en cualquier dispositivo, primero pon el volumen de la mitad para abajo y luego paulatinamente anda subiéndolo si querés escuchar más fuerte, pero no arranques a tope por dos motivos, porque te puedes lastimar los oídos y además porque puedes afectar al equipo de reproducción que estés utilizando en ese momento, porque puede pegar un pico y romperse básicamente. Te quise tanto, mi alma de ti. ¡Qué buen falsete! Hoy que regresas a mí. O sea, fíjate cómo el tipo tranquilamente te viene hasta acá arriba y después baja hasta acá al medio. Hace un movimiento muy interesante de saltos de octava, pero falsetea al principio, en una parte hace una voz de falsete que se escucha muy suavecita, muy prístina, y de repente una voz con mucho más cuerpo, que es su voz media, que logra acertar en la octava central del piano y que queda maravilloso. Así que avancemos un poquito más para ver con qué más nos encontramos. Cualquier otra recomendación al respecto, como ya hemos mencionado previamente, es más que bienvenida debajo en los comentarios. Se llena el vacío, se apaga el dolor. Y fíjate cómo ahí Keps pega un grito, no lo falsetea y llega muy alto, y es muy interesante porque eso le da mucha emocionalidad a lo que está haciendo. Cuando uno le pone mucho de su cuerpo a lo que está practicando en el instrumento o en su instrumento interior, que es la voz, uno lo puede sentir y vibrar con eso, básicamente porque estamos transmitiendo psicoacústicamente y físicamente incluso aquello que estamos intentando reproducir artísticamente. Buena voz. Armonías. Y ahora estoy frente a ti, amándote. Qué bien. Mi corazón. Bueno, fíjate, acá sí se unieron sus voces, están cantando al unísono, pero fue muy interesante el movimiento porque venían de armonías, es decir, venían de notas distintas, y se encontraron en un punto medio para darle más fuerza, porque eso es lo que va a generar psicoacústicamente. Cuando decimos psicoacústico, es que es un efecto psicológico que se produce a través de un elemento acústico, es decir, del sonido. Con lo cual es una mentira, porque los efectos psicoacústicos no son lo que aparentan ser. Por ejemplo, cuando subimos el volumen, en realidad, bueno, es una explicación para otro momento, pero más allá de eso, acá se unifican las voces, van al unísono y reproducen esto que es maravilloso para darle más poder o más potencia a la sección final de la canción, que recordemos que se llama Open Arms, es la versión en español interpretada por Gabriel Enrique y Keps. Corazón, no puedes esconder. Yo sin ti no sé querer. Vuelvo a vivir a tu lado, amor. Muy interesante lo que pasó ahí. Si estás utilizando auriculares, cerrá los ojos y prestale atención a los sonidos más graves. Hay un bajo que tiene un side chain, que es como si se abriera y se cerrara, boom, 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 una cosa que crece y decrece. Muy interesante. Y la reverb. Que soñé.
Maravilloso, me ha gustado muchísimo volver a escuchar y analizar a Gabriel Enrique junto a Keps. Y vos, si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.